de conexión de la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de alguna parte del curso, ¿ya? Porque hay poca conexión, chiquillos, de parte de algunos del curso, ¿ya? Es importante también ponerse al día. Bueno, yo con la tía Erika les vamos a llegar la información a los papás y a ustedes de quiénes son las personas que me deben evaluaciones, etcétera, ya para que se puedan poner al día a la brevedad. Quería hacerles una pregunta, ya aquí, si me pueden ayudar. Yo les fijé la fecha de la próxima evaluación, de casualidad, a ver, que me parece que no se la he fijado. ¿No? Ya, súper, sí. De hecho, me acordaba que todavía no la he fijado con ustedes. Ya, miren, yo, bueno, cuando envíe esto de quiénes son los que están pendientes y todo el asunto, voy a enviar la fecha de la próxima evaluación y qué es lo que se va a evaluar, ¿ya? Lo más probable es que sea sobre la unidad 3, ¿ya? Y lo último que estuvimos revisando, ¿ok? Porque el día de hoy, chiquillos, vamos a pasar ya a ver nuestra unidad 4 y unidad final, ¿cierto? Que está más ligada. Sí, Víctor, no hay problema. Que está más ligada, ¿cierto? A la química y a la física, ¿ya? Tiene que ver con la primera parte que vamos a ver, la materia y sus características, ¿ya? Yo creo que, bueno, de hecho no es que crea, sino que hemos visto, ya desde cuarto básico se ha visto, ¿cierto? El tema de la materia, qué es la materia, los estados de la materia, etcétera, ¿ya? Entonces no va a ser tan complejo que puedan comprender toda esta temática, ¿ya? Ahí está. Entonces, el objetivo de la clase es conocer las principales características. Uy, ¿qué hice? Lo di vuelta, espérenme. Ahí está. El objetivo de la clase es conocer las principales características de la materia y en qué estado se encuentran, y sobre todo también, que aquí me faltó colocar, las propiedades de la materia, que es bastante importante con respecto a lo que vamos a revisar hoy día. Primero, ¿cierto? Tenemos que partir por el concepto más global, de qué es la materia, ¿ya? Importante saber que todo lo que nos rodea es materia, ¿cierto? Y principalmente la materia es todo lo que posee, ¿cierto? Una masa y un volumen determinado, o indeterminado de repente también, ¿ya? Esta materia, chiquillos, en un primer momento la podemos encontrar en tres estados, ¿cierto? Líquido, sólido y gaseoso. Y cada uno presenta, ¿sí? Distintas características específicas, ¿sí? Que son importantes revisar, ¿ya? Entonces, la clasificación de la materia, ¿cierto? La podemos clasificar de dos maneras. Primero, por su estado de agregación, o también puede ser por su composición molecular, es decir, cómo están las moléculas, ¿sí? De un objeto, y también por su composición, ¿ya? Vamos a revisar ahora, denme un segundo, la primera parte, que es con respecto al estado de agregación, ¿ya? Estado de agregación, o simplemente, chiquillos, su forma molecular, es decir, cómo son las moléculas que componen cada estado de la materia, ¿ya? Cuando hablamos, chiquillos, de los estados de agregación, estamos haciendo referencia a la forma en que interactúan las moléculas que componen la materia, es decir, ¿a qué se refiere con la forma que interactúan? Es decir, si están más juntitas las partículas o moléculas, si están más separadas o si están bastante separadas, y cómo es el movimiento en el interior de ellas. Por ejemplo, el sólido, el movimiento y vibración de estas moléculas es bastante escuálido, digamos, no se mueven tanto porque la fuerza de atracción que existe entre ellas es alta, por lo tanto se van moviendo en bloque, no se separan. En cambio, claro, el estado líquido sí tiene un poquito más de movimiento, ¿sí? Pero tampoco es tan separado, como por ejemplo lo es en el estado gaseoso, que sí tiene de esta forma nula fuerza de atracción entre las moléculas, porque van hacia todas direcciones, ¿ya?
Entonces podemos decir que en los sólidos la fuerza de atracción es bastante potente, en el líquido es medianamente cierto y en el estado gaseoso la fuerza de atracción entre las moléculas, que son, acuérdense que las moléculas son estas pelotitas, es nula, ¿ya? Bueno, principalmente, bueno, como ya lo hemos mencionado, existen tres principales estados de la materia, ¿cierto? Que son los principales, ¿cierto? Nosotros también creo que ya lo hemos visto, que tenemos estados de la materia que pueden presentar transformaciones, ¿sí? Transformaciones, por ejemplo, puede pasar de sólido a líquido, líquido a gaseoso, etcétera. ¿Y por qué se producen, chiquillos, estos cambios de estados en la materia? Principalmente por los diferentes cambios de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si a un líquido yo le agrego fuego, calor, ¿cierto? Altas temperaturas, el agua, en este caso el agua del líquido, ¿sí? Va a empezar a transformarse de cierta forma de estado líquido a estado gaseoso, ¿ya? Y así ocurre también, por ejemplo, cuando yo tengo este líquido y le agrego bajas temperaturas, por ejemplo, lo coloco en el congelador, ¿qué va a ocurrir? El estado líquido de estas partículas se va a volver sólido, ¿sí? Y claro, pues ahí estamos hablando de los cambios de estado en la materia que va a depender de los cambios de temperatura, ya sea temperaturas altas, ¿sí? Es decir, mucho calor, ¿sí? Y también temperaturas bajas que se relacionan con mucho frío, ¿ya? Entonces tenemos que estos tres estados tienen propiedades características, y esto yo creo que ya más de alguno lo conoce, ¿cierto? Porque es primordial para comprender, ¿cierto? Cómo es cada estado de la materia. Tenemos primero el estado sólido. ¿Se acuerdan que yo les decía, claro, la fuerza de atracción entre las moléculas de estos cuerpos están bastante unidas, es bastante la fuerza de atracción, ¿cierto? Es muy difícil, ¿sí? Que estas moléculas del estado sólido se puedan separar, ¿ya? Esto también determina que tienen un volumen fijo. Por ejemplo, todo lo que es sólido a mi alrededor tiene un volumen fijo. Por ejemplo, no es que se adapte a algún recipiente como ocurre en los líquidos. Por ejemplo, si yo, a ver, tengo un celular y este celular lo he hecho en un vaso, el celular no va a adaptarse a la forma del recipiente, en este caso no se va a adaptar a la forma del vaso, porque ya tiene su forma determinada y su volumen propio, ¿ya? En cambio, el líquido, cualquier líquido que se vierta, ¿cierto? Se eche dentro de un vaso o de cualquier pocillo, va a tomar la forma del recipiente, ¿ya? Los sólidos, chiquillos, no se pueden comprimir y en este caso no fluyen por sí solos. Es decir, cuando me refiero a que no fluyen, tiene que ver con que no tienen las características que presenta el líquido. ¿Ya? Recuerden que el líquido sí fluye por sí solo. A ver, profe, yo sí tengo una duda, levantaré la mano en donde tengo la mano estirada. Ah, ya, o sea, hay que habilitar el de la cámara apagada, Víctor. Ya, súper. No hay problema. Luego tenemos el estado líquido, que tiene un volumen fijo también, ¿cierto? No tiene forma propia, ¿sí? Porque la forma que tiene va a ser dependiendo del recipiente en donde yo lo coloque. Son muy poco comprensibles en el sentido de que no se pueden comprimir mucho todavía, ¿sí? Y en este caso fluyen por sí mismas. Obviamente, una de las principales características de los líquidos es la fluidez, ¿ya? Luego tenemos las propiedades del estado gaseoso, que en este caso ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene, y no solo recipiente, por ejemplo, el aire es un estado gaseoso y ocupa todo el espacio que puede ocupar, ya sea todo el espacio entre la casa, afuera, etcétera. ¿Ya? No hay lugar en donde no puede existir el gas, en este caso, donde no pueda estar, ¿ya? Recuerden que las partículas de gas están bastante separadas, no tiene fuerza de atracción, por lo tanto se puede mover en todas las direcciones. Y obviamente no tiene una forma fija, ¿sí? Y en este caso, por lo general, algunos tipos de gases tienden a mezclarse con otros tipos de gases. Se mezclan entre algunos gases que se encuentran, digamos así, como en la atmósfera, ¿ya?
Por ejemplo, el sólido no puede mezclarse con ninguna otra materia porque tiene forma definida, ¿cierto? No se puede comprimir, etcétera. En cambio, el gas sí se puede mezclar con otra materia, ¿ya? En este caso con otro gas. Bueno, como les decía, en el estado sólido las moléculas están muy juntas, ¿cierto? Existe interacción muy fuerte entre ellas, es decir, una fuerza de atracción bastante potente que la hace que estén bastante juntas, ¿ya? Posee muy poca libertad de movimiento y eso se refiere a que si se mueven en bloque, en conjunto. No se mueve una sola ni la otra sola, sino que se mueven todas juntas y más que moverse producen una vibración, ¿ya? El estado líquido, ¿sí? Las moléculas, a diferencia del sólido, se encuentran un poquito más separadas y un poquito más desordenadas, ¿sí? La interacción entre moléculas es un poquito más débil, pero obviamente ya hay interacción acá, en este caso. La fuerza de atracción no es tanta como la que hay acá, pero sigue habiendo fuerza de atracción entre ellas. Estos puentes azules quiere decir que sí existe una fuerza de atracción, ¿ya? Y obviamente esto produce que, como la fuerza de atracción no es tan potente, produce que las moléculas se puedan mover, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con que se puedan mover? Es que se pueden adaptar a los distintos recipientes que lo contienen, digo, ¿ya? Y el estado gaseoso, chiquillos, aquí ya vemos que se encuentran bastante separadas una de otra las moléculas, no hay interacción entre ellas porque obviamente están muy separadas, ¿ya? Entonces, la fuerza de atracción, como yo les decía, que existe entre estas moléculas es nula. No existe fuerza de atracción porque, como les digo, no se juntan, no interactúan, ¿ya? El movimiento que hay entre ellas es bastante y obviamente hay una liberación bastante potente de energía, ¿ya? Bueno, y aquí, como yo les mencionaba en un principio, tenemos líquido, sólido, gaseoso, ¿cierto? Tenemos que son los estados de la materia principal, y acá estas flechitas, digamos azules y celeste, son los cambios de estados de la materia que se pueden producir, ¿ya? Por ejemplo, todos los que están con rojo son cambios de estado de la materia cuando existe un aumento en la temperatura en el calor, es decir, está expuesto a altas temperaturas. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, de líquido a gaseoso, ¿sí? Se le dice la evaporación. Y un ejemplo es el tema de la tetera, cuando se va a hervir el agua, ¿ya? De sólido a gaseoso, ¿sí? Sublimación, ¿sí? Que en este caso es que un material pasa de ser sólido, ¿cierto? De sus partículas muy juntas a estar en un estado gaseoso. Generalmente no se da mucho la sublimación, chiquillos. Lo que más se da dentro de la naturaleza y en nuestra vida cotidiana es la evaporación y la fusión, ¿ya? Con respecto a las flechas que están en color celestes, son cambios de estados que se provocan a partir de la baja en la temperatura, es decir, a estar expuestos a temperaturas bajo cero, ¿ya? Por ejemplo, el líquido, cuando el líquido pasa a sólido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un vaso con agua lo dejamos en la congeladora y después lo sacamos y nos damos cuenta que ya es hielo, eso es el fenómeno de la solidificación, ¿ya? Líquido a sólido, ¿ok? Y eso ocurrió por una baja temperatura, porque se expuso, ¿cierto?, a esta congeladora. Importante destacar que en el estado sólido no cambia la forma ni tampoco el volumen del sólido, pero sí cuando hay un cambio de estado, pero un sólido en sí, por verlo así a simple vista, no va a cambiar a menos que se le aplique un alza de temperatura o una disminución de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, el líquido, ¿por qué le puse que sí cambian de forma pero no de volumen? Cambian de forma porque va a depender del recipiente en que yo lo coloque, ¿ya? Y los gaseosos pueden cambiar de forma y volumen principalmente porque se pueden mezclar, ¿sí?, con cualquier otro gas. Luego tenemos otra clasificación de la materia, ¿cierto? Que nosotros, voy a volver a la primera diapo, hablamos de estado de agregación y después hablamos de cómo la podíamos clasificar a partir de su composición. El estado de agregación, ¿cierto?, era conocer más o menos cómo actuaban las moléculas en el interior de un objeto sólido, líquido y gaseoso, y ahora nos vamos a la composición,
que tiene que ver de cómo está hecha la sustancia o cómo está hecho el objeto, etcétera. ¿Ya? Y en base a la composición de la materia podemos clasificarla en dos aspectos fundamentales, chiquillos, que son las sustancias puras y las mezclas. Cuando hablamos, chiquillos, de sustancia pura, estamos haciendo referencia a un objeto que posee una sola sustancia, de un solo tipo, de un solo material químico o un solo compuesto químico. Por ejemplo, a ver cuál puede ser, hierro o el cobre. Si es una sustancia U, pero por ejemplo, el H2O, ¿sí? Que en este caso es el agua, está compuesto de dos sustancias, H2O, de hidrógeno y de oxígeno, ¿ok? Entonces también dentro de estas sustancias puras podemos encontrar dos conceptos fundamentales que son el elemento químico y el compuesto químico, ¿ya? El elemento químico, chiquillos, es solamente cuando es un elemento y tiene igual cantidad de átomos y moléculas. Cuando es compuesto químico es cuando tiene más de un elemento, es decir, H2O es un compuesto químico, porque presenta dos tipos de elementos químicos, es decir, hidrógeno y oxígeno. Luego nos vamos con el tema de las mezclas. Espérenme. Espérenme un poquito, ahora sí. ¿Se escucha mejor, chiquillos? Yo iba hablando, pero como bala. Ya. Víctor. Espéreme, voy a buscarlo aquí. Víctor, ¿qué fue lo que no entendió? Te daba el audio Ahí está conectado el audio. ¿En el otro? En el que no tenías cámara ya. Ahí sí, Víctor. Profe, es Ya, cuéntame. que no entendí eso de que lo sólido no se puede convertir en líquido y eso. No, ya, mira. Que lo entendí antes, eso Ya, fue lo voy que a no volver a entendí. las diapos anteriores. Acá, va, ahí. Lo que pasa es que una de las características del sólido, de un objeto sólido, a menos que esté a altas temperaturas o a bajas temperaturas, es que un sólido siempre va a ser algo que tiene una forma definida y un volumen definido. Por ejemplo, si yo ahora estoy mirando una botella, esa botella siempre va a tener la misma forma y el mismo volumen, siempre y cuando yo no lo exponga a diferentes temperaturas. En este caso, por ejemplo, si yo se quiebra y ahí pierde el volumen, ¿cierto? Y ahí cambia su estado, cambia su forma. Pero en cambio, si yo lo miro solamente, no va a perder nunca su volumen ni forma. Siempre va a tener el mismo volumen y la misma forma. Ahí sí, Víctor. Ya, profe, o sea, puedo dar un ejemplo con el líquido porque, por Sí, ejemplo, sí. el líquido está así normal y cuando hay mucho frío se convierte en sólido, en hielo. Exactamente, tal cual. Eso mismo ocurre con el sólido. Si hagamos que se derrite, si dejamos, a ver, Si lo dejas como plástico ¿sí? ¿Ya? o plástico, ya, si lo deja uno mucho tiempo en el sol, se derrite y se convierte en líquido, ¿o no? Exactamente, sí. Sí, por eso les digo que los tres cambios los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, van a cambiar siempre y cuando estén expuestos a temperaturas altas o a temperaturas bajas, es decir, a mucho calor o en este caso a mucho frío. ¿Ya? Eso se refiere principalmente. ¿Ya? Luego, no me acuerdo dónde quedé. Luego les decía que, bueno, primero la materia la clasificamos por el estado de agregación, ¿cierto? Que era principalmente cómo son las moléculas dentro de un objeto, ¿ya? Sólido, son más juntitas, líquido, son un poco más desordenadas y gaseoso, están pero totalmente desunidas, sin fuerza de atracción. También les mencionaba aquí que los estados de la materia pueden cambiar dependiendo si existe un aumento de temperatura o una disminución de temperatura. Y la otra forma de clasificar la materia era a partir de su composición. Y en base a la composición
podríamos hablar de sustancias puras y mezclas. Ya la pura palabra sustancia pura me indica que vamos a hablar de solo un elemento químico o solo una característica, ¿ya? Yo les decía que las sustancias puras pueden ser un elemento de un solo tipo. Por ejemplo, yo puedo tener eh, 2 cobre, 2 oro, 2 Au. Es una sustancia pura porque solamente involucra oro, ¿cierto? Si yo tuviera 2 Au, dos oro, ¿cierto? Más O2, estoy diciendo que voy a mezclar el oro con el oxígeno. No es porque estoy mezclando dos, en este caso, elementos distintos. Para que una sustancia sea pura, tiene que ser solamente de un... Sí, Víctor, exactamente. Sólidos son juntos, líquido un poquito más separado y gaseoso totalmente separado. Perfecto. Con respecto al elemento químico, yo les mencionaba que es solamente un elemento, por ejemplo, O, el O2 es oxígeno, es un solo oxígeno, ¿cierto? El Au, en este caso el cobre, ¿sí? Y entre los demás elementos químicos que podemos encontrar en nuestra tabla periódica, ¿ya? Un ejemplo de compuesto, cuando algo chiquillo está compuesto, quiere decir que tiene una, dos, tres o más elementos químicos. Por ejemplo, el H2O, que es el agua, ¿cierto? Es un compuesto químico. ¿Por qué es un compuesto químico? Porque tiene hidrógeno y oxígeno. H de hidrógeno y O de oxígeno. ¿Ya? Tiene más de un elemento químico. No solamente es hidrógeno u oxígeno, sino que tiene las dos. ¿Ya? Y finalmente, chiquillos, vamos a hablar de, lo siento, de las mezclas, que es otra forma de clasificación. ¿Ya? Teníamos las sustancias puras y las mezclas. Las mezclas, chiquillos, como la misma palabra lo dice, es una mezcla entre dos componentes, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Lo que sí pasa es que no hay reacciones químicas entre los componentes, es decir, no reaccionan de manera negativa, solamente se juntan. Por ejemplo, si yo echo azúcar al agua, ¿cierto? Voy a tener agua con azúcar. Esa es una mezcla que se juntó, ¿cierto? Por ejemplo, y no hay reacción química, no pasa nada, no explota el vaso, nada, ¿sí? También tengo otro tipo de mezcla, pero que es diferente y que aún así se llama mezcla, que es, por ejemplo, cuando yo echo aceite en el agua. Ya uno dice, claro, no se juntan nunca, pero también se le considera mezcla porque estoy intentando juntar agua y aceite. ¿Ya? En la mezcla, chiquillos, cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Por ejemplo, cuando yo le eché el azúcar al agua, el azúcar siempre va a seguir siendo azúcar, pero ahora es azúcar en el agua, ¿ya? El agua, por ejemplo, siempre va a seguir siendo agua, claro que ahora va a cambiar un poco en el sentido del sabor, porque ya no va a ser agua normal sin sabor, sino que ahora va a ser agua con azúcar, ¿ya? Pero siempre el componente principal va a ser agua y azúcar, en ese caso, en ese ejemplo, ¿ya? Exactamente, con los experimentos químicos, sí. Sí, porque ahí ocurre una reacción. Y también con los experimentos físicos, ojo, cuando yo altero algo, también, por ejemplo, lo que les decía, si yo tengo una botella y le aplico una fuerza, la aprieto, ¿cierto? Estoy alterando las propiedades, las características de la botella. Ya, por ejemplo, una botella de vidrio, si la tiro y la quiebro, también estoy alterando las propiedades de la botella. ¿Ya? Acá en esto yo no voy a entrar en más detalle, pero solamente lo puse porque me parece importante mencionarlo. Las mezclas, chiquillos, siempre se pueden separar. Aunque estén mezcladas 100%, se pueden separar. Y hay distintos métodos, destilación, filtración, flotación, etc. Por ejemplo, las piscinas se limpian para limpiarlas, ¿cierto? Cuando les cae tierra o bicho, cosas así, hay ¿cómo se dice? Hay un líquido que se llama el decantador, ¿ya? Que lo que hace ese líquido se echa en el agua de la piscina y lo que hace es que toda esta partícula, esta piedra, esta hoja, lo que sea que no es del agua propiamente tal, se separe y quede arriba, ¿ya? Se separa toda la basura del agua normal y el agua ahí queda limpia.
¿ya? Ese es como un ejemplo más común de poder separar una mezcla, ¿ya? Entonces, como yo les mencionaba, estas mezclas no son solo mezclas en general, sino que hay dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando hablamos, chiquillos, de mezclas homogéneas, queremos decir que estas mezclas presentan la misma composición, ¿cierto? Y al mezclarse, no se puede distinguir el elemento uno ni el elemento 2. Por ejemplo, cuando si yo tengo en una mano café, ¿cierto? Y en otra mano tengo un vaso de agua, yo, por ejemplo, si echo el café en el agua, lo revuelvo, ahí tengo una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo voy a ver es el agua de color café, pero no voy a ver las partículas de café como las veía en un principio, ni el agua sola transparente como la veía en un principio. No se distingue a simple vista cada elemento, el agua en sí ni el café, ¿ya? Porque homogéneo, recuerden que es igual, quiere decir que se mezclan tal forma, ¿sí? Que se hace difícil poder observar ambos elementos por separado, ¿ya? Como le puse ahí, se hace una sola fase, es decir, en este caso, la mezcla homogénea queda una sola mezcla general, ¿ya? Por ejemplo, en las mezclas heterogéneas, chiquillos, son dos sustancias, dos o más, pero sí se puede distinguir, ¿cierto? A simple vista, los distintos elementos que lo componen. Por ejemplo, los jugos de frutas naturales, si bien uno ve una mezcla, pero siempre se va a ver pequeños, digamos, pequeñas partículas que no lograron mezclarse al 100%, ¿ya? Otra mezcla heterogénea tiene relación con el agua y el aceite, ¿ya? Si yo los miro, se puede observar claramente el aceite versus el agua, siempre y cuando estén juntos, ¿ya? Estén en un mismo recipiente, ¿sí? No se juntan nunca. Profe, se le escucha despacio ya. Se mezcla tanto que no se ven los dos elementos. El otro sí se ven los elementos. Exactamente, Víctor, tal cual lo que usted dice. En uno se mezclan tanto, ¿cierto? En la homogénea se mezclan tanto que no se ven los elementos de ninguno de los dos. En cambio, en la heterogénea se mezclan de igual forma, pero sí se puede observar ambos elementos. Aquí se puede observar parte de la fruta y parte del agua, ¿ya? Y para ir finalizando, tenemos que la materia posee distintas propiedades y se va a clasificar dependiendo de sus propiedades más generales y sus propiedades más específicas, ¿ya? Las propiedades específicas de la materia se utilizan para diferenciar un tipo de materia de otra. Y uno de estos ejemplos puede ser la densidad, la solubilidad, la temperatura, la fusión y la ebullición. Cuando hablamos de propiedades generales, nos sirven principalmente para describir un tipo de materia. Por ejemplo, puedo ver por la longitud, la superficie, la masa, la temperatura, el volumen, etc. Uno es para ver, para describir el tipo de materia y el otro es para diferenciarlo de otro. Por ejemplo, ¿cómo puedo diferenciar la materia del el agua, cierto, normal, con el líquido, no, con el agua salada del mar? Principalmente por su densidad, ¿sí? Van a poseer distintas densidades del agua normal y el agua de mar, porque principalmente una tiene sal y eso altera todo el tema que tiene que ver con la densidad, ¿ya? Luego tenemos, podemos hacer digamos, esta definición, ¿sí? Como las propiedades, cómo se pueden clasificar extensivas e intensivas. La extensiva va a depender de la cantidad de materia, ¿sí? De extenso, ¿cierto? Vamos a medir la longitud, la masa y el volumen. Y las intensivas no depende de la cantidad de materia, depende de otros factores como la densidad y la temperatura. ¿Ok, chiquillos? Espérenme. Ah, ya, súper. Ya. Quisiera saber, chiquillos, si quedó alguna duda o consulta sobre lo que acabamos de revisar hoy día. Importante entender el concepto de materia, importante entender, ¿cierto? Cómo se clasifica la materia, que la podemos clasificar
por su estado de agregación, es decir, cómo están las moléculas, ¿sí? Si están más juntas, si están más separadas, etcétera. Y finalmente por su composición, si es una mezcla o una sustancia pura. Ya, perfecto. Espero que los demás... espérame, Víctor. Ya. Ahora sí, profe. Había escrito que no tenía duda, pero ahora acabo de enterarme que tengo una. No entendí lo último, exactamente Ya, lo último. ya, Lo que mostró y después quito el power. ya, ven, espera, lo pongo al tiro. Dame un segundo. Ahí. Eran los, ¿cómo se llama? Estos mapas conceptuales, ¿o no? Ese, eso así, eso Ya. dos no entendí. No, porque era como una extensión de este mismo mapa conceptual, pero aquí vimos características generales y específicas, y acá no íbamos a ver más o menos cómo eran las propiedades en cuanto a su extensividad y cuanto a su intensividad. Extensividad, qué tan largo es, y depende de la longitud de la materia, la masa de la materia y el volumen Ah, o de la sea, materia. de cuál es el largo y depende de Claro. ese que están ahí abajo. Exactamente, y eso Y esta, depende de la cantidad de materia. En cambio, y esta del ancho, creo. las propiedades intensivas no va a depender de la cantidad de materia porque la densidad por ejemplo, del agua con sal va a ser siempre la misma, sea yo tenga 1 litro o 20.000 litros de agua con sal, siempre va a ser la misma densidad. Y la temperatura también, que va a ser la misma en todos los aspectos del agua, ¿ya? Ya, Son como gracias, factores generales. Ya, Víctor, gracias. súper. Ay, sorry. Ya, chiquillos. Entonces, espero que los demás que están aquí, chiquillos, no tengan ninguna duda con respecto a lo que acabamos de ver. Ya. Voy a tratar de enviar hoy día el temario de la próxima prueba, ¿sí? Y eso, pues chiquillos, espero que mejore un poquito la conexión. Ya, bueno, los que están conectados, de hecho, creo que son los que siempre se conectan. Ojalá vaya mejorando ahí, háganle un llamado a sus compañeros que se conecten, es importante que se conecten, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien, les mando un beso y un abrazo y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Nos vemos, chao, chao, chiquillos.